Hay personas que marcan tu vida para siempre, aunque no las veas todos los días. Personas que, sin pedir nada a cambio, te dan todo lo que tienen, incluso cuando apenas les alcanza para ellas mismas. Creces pensando que son fuertes porque no te muestran su cansancio, y crees que son valientes porque según tú no le temen a nada. Pero con el tiempo descubres que la fuerza a veces viene de la necesidad, del dolor. Yo crecí en una casa muy pequeña, de muros desgastados y techo de lámina, que zumbaba cada vez que llovía. El viento se colaba por las rendijas y hacía que las cortinas, viejas y deshilachadas, se movieran como fantasmas en la noche. En aquel barrio donde vivíamos estábamos olvidados por Dios. Aquel lugar era muy precario. Las calles no estaban pavimentadas y los perros callejeros husmeaban en la basura. Los borrachos amanecían tirados en la esquina, como si fueran ya parte del paisaje. La pobreza no se medía en pesos, se medía en silencios, en el hambre que uno se tenía que aguantar todos los días. En mi casa éramos muchos, mis 3 hermanos y yo, y mi madre siempre cansada, pero Perla, ella era la mayor, y aunque apenas tenía 19 años, ya cargaba sobre sus hombros más peso del que cualquier joven debería. Mi hermana era distinta a todos, algunos la llamaban rebelde, pero nosotros sabíamos que era fuerte, tenía esa chispa en los ojos, como si supiéramos que la vida podía ser mejor para ella, aunque todo su alrededor realmente dijera lo contrario. Cuando mi madre no podía con todo, Perla se hacía cargo. Me peinaba con paciencia cada mañana, inventaba cuentos para que me durmiera, y se ponía de mi lado cuando rompía algo sin querer. De no haber sido por ella, mi infancia hubiera sido mucho más sombría. Y es que en la casa vivíamos un completo infierno. Esto a causa de nuestro padre, quien era simplemente un borracho. Él no estaba cuando lo necesitábamos, pero siempre aparecía para recordarnos que su presencia era una maldición en nuestras vidas. Tenía una voz grave, como un trueno cuando se enojaba, y unas manos que no sabían acariciar, mucho menos dar un abrazo. Cada noche que volvía con el aliento apestando a alcohol, ya sabíamos que era razón suficiente para tenerle miedo. Mis hermanos y yo nos escondíamos bajo las cobijas, pero Perla no. Ella sí enfrentaba a mi papá, se le ponía al tú por tú, y por el hecho de ser mujer, es que se volvería el blanco favorito de mi padre para descargar su enojo. Las palizas eran frecuentes. Mis hermanos y yo desde debajo de la cama, nomás escuchábamos cómo mi papá le pegaba a Perla. Aquello era muy lamentable. Mi papá era terrible, pero nosotros éramos más pequeños. No sabíamos cómo hacerle frente. Recuerdo muchas veces ver llegar a mi hermana del trabajo, con su uniforme sucio, con las manos llenas de heridas y apenas unos cuantos pesos en la bolsa. Mi padre a veces la recibía, preguntándole si todo aquello era lo mucho que podía llevar. Le decía que era una inútil, y antes de empujarla contra la pared, más de una vez la vimos con el labio roto o con los ojos morados, pero ella en lugar de encerrarse a llorar, se ponía a preparar arroz o frijoles para todos, como si su dolor no importara. Ella desde los 16 ya trabajaba, lavaba ropa, limpiaba casas o barría calles. A veces vendía dulces en la escuela o en la calle, pero nada alcanzaba. La pobreza que vivíamos era como un monstruo que devoraba cualquier esfuerzo. Pero Perla no se rendía. Para ella no había sueños imposibles. Simplemente se levantaba cada día y seguía. Todo esto hasta que una noche se fue, sin avisar, sin despedirse. Su cuarto se quedó vacío, como si alguien hubiera arrancado una parte de nuestra familia. Mi madre lloraba bajito, mientras lavaba los platos. Mis hermanos y yo preguntábamos que dónde estaba, pero mi mamá no sabía decirnos. Yo la extrañaba mucho, y cada vez que escuchaba que alguien pasaba caminando fuera en la calle, yo corría a la puerta esperando verla una vez más, pero nunca era ella. Así pasó un tiempo, y un mes después,
A mi mamá le llegó un sobre. No tenía remitente, pero en el interior había billetes doblados con un papelito que tenía escrito algo que parecía ser alentador. Estoy bien, mamá. Estoy trabajando. Ahí les mando esto para que la vayan pasando. Por favor, cuida a los niños. Mi madre guardó ese sobre en una vieja caja de galletas vacía. Desde entonces, cada mes llegaba otro sobre igual. Con ese dinero las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Mi madre nos compró zapatos nuevos y ya comíamos mejor. Y hasta compramos una televisión usada que se convirtió en nuestra ventana al mundo. Pero lo más importante fue que, gracias a Perla, pudimos seguir estudiando. Yo regresé a la primaria con una mochila nueva, mis hermanos a la secundaria. Teníamos nuevos cuadernos, uniformes limpios. Yo vivía agradecida con mi hermana, y yo no entendía cómo ni de dónde venía ese dinero, pero en mi corazón sabía que Perla seguía cuidándonos. En mis oraciones le pedía a Dios que la protegiera, donde fuera que estuviera, porque para mí, Perla nunca fue la oveja negra de la familia, para mí era mi heroína. Con los años, el dinero de Perla siguió llegando como un reloj. Cada sobre traía un poco más, como si quisiera asegurarse de que nada nos faltara. Es de saberse que mi padre también había notado aquello, y como era de esperarse, mi mamá le entregaba una parte también, no mucho, porque mi mamá se anticipaba para sacarle la mayoría del dinero al sobre. No era tonta, sabía que mi padre podría destruir todo ese dinero y llevarnos a la miseria. Después de ese tiempo yo ya había crecido, pero todavía no entendía del todo de dónde salía el dinero que mi hermana mandaba. Mi madre, en cambio, parecía muy agradecida, aunque también cargaba con una sombra en la mirada cada vez que contaba los billetes. Pero fue una vecina, doña Maruca, la que se atrevió a decírselo de frente a mi madre una tarde mientras barrían la banqueta. Ay, mi comadrita, yo siento que como que ese dinero que le manda a su hija no viene limpio. Yo creo que ese es dinero pesado, dinero maldito. Viene manchado por las energías de la calle, de esos lugares donde las mujeres se ganan la vida como pueden. Usted ya sabe. Yo creo que usted ya también lo había pensado. Mi madre se quedó callada, con la escoba en la mano y con la cara pálida. Doña Maruca no se detuvo. Pues yo nomás ahí le digo, mi comadre, que cuando el dinero no es bien habido, pues luego después cae la mala suerte. Al menos si no me quiere hacer caso, pues mínimo busque a alguien que le ayude, a que le hagan una limpia a su casa, porque, usted créamelo, pero ese dinero le puede traer una desgracia. Mi mamá era muy influenciable. De alguna forma todo lo que le dijo su comadre le afectó, y por ello terminó consiguiendo el contacto de una curandera, ahí de las afueras del barrio, una señora llamada Aurora, una viejita ya de manos huesudas y de mirada profunda. Aquel día que llegó a la casa, traía cargando un morral lleno de frascos con hierbas, veladoras y un manojo de ramas secas. Desde que puso pie en la casa, se quedó quieta, como si estuviera oliendo o percibiendo algo. Híjoles, aquí hay algo muy pesado, señora. No sé, pero detecto mucha energía muy fuerte, muy negativa. Es una energía muy extraña y peligrosa que ha estado entrando a su casa constantemente. Puedo sentir la tristeza. Aquí ha habido mucho llanto y hay mucho más que viene. Por lo que usted me ha contado del dinero, pues yo creo que no va por ahí tanto la cosa. Aquí vive un hombre, ¿verdad? Cuénteme de él. Apenas estaba empezando mi mamá a platicarle a la señora sobre mi papá, cuando en eso llegó, con su imponente presencia. Estaba alcoholizado. Aquella curandera, de verlo, le cambió la cara por completo. Se sintió incómoda y ya no quiso trabajar. Mi papá preguntó que quién era la mujer, y ella le dijo que solamente una mujer que iba de pasada. Pero cuando se despidió de mi mamá, le dijo que mejor fueran a su casa para que hicieran un ritual, porque por palabras de la mujer,
La situación en la casa en cuanto a la energía y todo eso estaba muy mal. Ya más tarde, cuando mi padre volvió a irse, mi madre volvió a la casa de la curandera y allí íbamos con ella. Al llegar, aquel era un cuarto pequeño con las paredes cubiertas de velas y de imágenes, a Cristo, a algunos otros santos, incluso hasta oscuros. El aroma a incienso era muy penetrante. Y con esto, la señora Aurora sirvió café de olla y comenzó a explicarle a mi madre: sé que usted no ha confirmado cómo es que su hija gana ese dinero, pero yo le puedo decir que ese dinero trae envueltas energías de deseo, de vicio y de dolor. Cada billete carga un pedazo de esas almas rotas que pasan por esos lugares, y si no lo limpian, esas energías se quedarán pegadas a ustedes, y tarde que temprano cobrarán algo a cambio. Mi madre del miedo tragó saliva y le preguntó: oiga, pero ¿en serio podemos limpiar el dinero? Claro que sí, pero antes que nada usted debe de ser consciente de que su hija está seguramente trabajando como prostituta. Pero eso no es lo malo, pues es fácil comprender las circunstancias que la empujaron a vivir de esa forma. Y respecto al dinero, por supuesto que se puede. Sin embargo, yo a usted la veo muy ansiosa. ¿Por qué no me cuenta qué más trae? ¿Qué tanto se anda guardando? Mi mamá se frotaba las manos, se mordía las uñas, pero finalmente habló. Ay, señora, qué pena, pero pues es que se trata de mi marido. Ya tengo mucho tiempo que quiero que se largue, que nos deje en paz. A veces he pensado en matarlo, pero no. A veces he rogado para que simplemente se vaya a la cárcel, para que lo encierren y ahí se quede hasta que se pudra. La señora Aurora levantó la ceja y le contestó a mi madre: pues como ya tuve el placer de conocer a su esposo, puedo darme cuenta de todas las cosas que les ha hecho, esto junto con lo que usted me ha contado, y hacerle un trabajo, claro que sí se puede, pero esto le saldrá muy caro, y no estoy hablando de dinero, señora. Las cosas que se piden para hacer el mal en el mundo espiritual, al final siempre se pagan con algo. Así que si está dispuesta, pues usted nomás diga. Mi madre se quedó pensativa, solo un momento, pero después rompió el silencio. Entiendo esto que me dice Aurora, pero, pues mire, que si con eso mi hija deja de vender su cuerpo y regresa a la casa, pues a mí no me importa qué precio haya que pagar. Si es que tenemos que vivir en la miseria para siempre, pues no importa. Yo quiero que mi hija deje de arriesgarse. Aurora asintió, y ya con la decisión tomada por parte de mi madre, preparó un pequeño altar, puso un mantel negro, 3 velas oscuras, una blanca en el centro, sacó un frasco con un líquido oscuro que olía como a sangre con alcohol, colocó un cigarro encendido sobre un vaso con aguardiente y empezó a rezar palabras que yo no entendía. En una especie de cuenco mezcló carbón, sal y cabellos que mi madre había guardado de mi padre cuando le cortó el pelo. Luego puso una foto vieja de él y comenzó a pasarle un huevo de gallina alrededor mientras le rezaba. Que se aleje este hombre, que se aparte, que lo saquen de aquí, que su sombra deje de oscurecer a estas personas, que su sombra simplemente se lo trague y que ahí lo mantenga por lo que le queda de vida. Cuando aquel ritual terminó, la señora Aurora enterró la foto y el huevo en una caja de madera, no sin antes advertirle a mi madre que lo que acababan de hacer era un llamado a los espíritus y lo que pudiera pasar después ya no quedaba en sus manos. Con esto le daba la última advertencia o quizá una amenaza a mi madre. Pasaron los días, nada parecía cambiar. Mi padre seguía viviendo, jugando cartas con sus amigos, maltratando a mi madre con insultos y empujones. A veces me tocaba ir a ver a Perla donde ella trabajaba, porque después de un tiempo pude descubrir dónde es que ella trabajaba. Me daba tristeza, pero también sabía que debía apoyarla,
porque gracias a ella es que habíamos cambiado la forma de vivir. En aquel bar había todo tipo de hombres, muchos de estos muy malintencionados. Me daba mucha cosa saber que mi hermana tenía que lidiar con todo ello. Por ello es que después que siempre me recibía con un abrazo, enseguida me decía: ya no vuelvas aquí, este no es lugar para ti, un día te puede hacer algo, por favor ten paciencia, un día ya yo regresaré a la casa y todo va a ser distinto, te lo prometo. Yo quería insistir, pero su mirada me decía que era mejor obedecer, y entonces, para esos días, fue que pasó algo horrible. Una noche mientras mi padre jugaba cartas ahí en la casa, recuerdo que escuché como uno de sus amigos, estando borracho, se burló. Oye, compadre, ¿a poco no sabías que la Perlita es la reina del prostíbulo? Es bien cariñosa y bien buena para todo eso, ¿eh? Te lo digo porque yo mismo ya lo comprobé. De veras que te luciste con esa muchachita. Y yo que tú me ponía bien al tiro, porque a mí se me hace que ha de andar ganando rete harto billete. Y pues no se me apendeje, compadre. Esa muchacha me lo puede sacar de pobre. Mi padre ni siquiera quiso terminar de escucharlo. Se levantó de su silla, enfurecido como una bestia. Con un golpe lo tiró al suelo, y ahí, con el tipo casi inconsciente, comenzó a pisarle la cara con tanta fuerza que nomás escuchó un crujido seco. Los demás que estaban ahí nomás miraban cómo es que mi padre, con uno y tras otro pisotón, terminó matando a aquel sujeto. Yo que estaba tras la puerta nada más vi cómo al pobre hombre se le botó uno de los ojos y cómo se le cayeron los dientes de la boca. Mi padre no pudo detenerse, estaba cegado por el coraje, por todo aquello que habían dicho de mi hermana. Pero él era un hipócrita, según muy defensor, pero bien que le ponía sus golpizas a Perla. Mi papá estaba enfurecido y sus amigos asustados. Comenzó a preguntarles que dónde estaba aquel supuesto bar, y cuando sus otros amigos le dieron la dirección, mi papá fue hasta la cocina, tomó un cuchillo y salió de la casa, casi tambaleándose. Se subió a una bicicleta, empezó a pedalear y se perdió en la oscuridad de aquella noche. Cuando mi padre por fin llegó a aquel bar, se cuenta que entró sin titubear y ahí la vio. Perla estaba atendiendo a un cliente, sentada en sus piernas, acariciándole el rostro y dándole besos. Mi padre se le fue encima a Perla, la agarró del cabello y de inmediato sacó el cuchillo que llevaba. Lo quisieron detener, pero él prácticamente estaba amenazando a todos, que si se acercaban, entonces la iba a acabar. Pero en realidad mi padre iba a eso. Por esto es que, aunque Perla le pedía clemencia y perdón, mi papá no tuvo piedad, así que sujetando con fuerza ese cuchillo, terminó enterrándolo en el pecho de mi hermana. Todos los presentes gritaban, y de inmediato llamaron a la policía, pero en eso mi padre, sin importar la mirada tan triste de su hija, él lo volvió a enterrar una y otra vez más, muchas veces. Mientras lo hacía, gritaba cosas terribles. Me avergüenzas, Perla, me das asco. Tú nunca debiste ser mi hija, nunca debiste nacer. Ahora mira dónde has acabado, dónde dejaste el honor de mi familia. Fue muy triste que todos vieron, pero nadie pudo detenerlo. Cuando la noticia llegó a la casa, mi madre cayó de rodillas en medio de la sala, con las manos apretando el pecho como si quisiera arrancarse el corazón por el dolor. Yo no entendía cómo algo así pudiera estar pasando, pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que lo que la curandera había dicho era cierto. El llamado había sido escuchado, solo que el precio había sido muy alto. Por una parte, mi hermana Perla sí regresó a la casa, tal y como mi madre lo había pedido, pero no regresó con vida. Lo hizo dentro de un ataúd. La llevaron junto con muchos ramos de flores baratas, con su cuerpo ya cubierto de cicatrices y moretones.
Su rostro estaba frío, empalidecido, y sus manos quietas como nunca las había visto. La gente del barrio se compadeció y fue a verla. Algunos le lloraban, otros solo murmuraban lo que ya era un secreto a voces, que mi hermana era una prostituta y que mi propio padre la había matado. El velorio fue un desfile de caras largas, silencios incómodos y gente chismosa. Mi madre no se separó ni un instante del ataúd. Le acariciaba el cabello a su hija como si quisiera despertarla. Le pedía perdón a mi hermana. Ella no podía porque se sentía culpable, pero ya era tarde para arrepentirse. Mi papá fue arrestado esa misma noche del crimen. Él no puso resistencia. Algunos dicen que ni siquiera parecía consciente de lo que había hecho, como si hubiera despertado de un trance demasiado tarde. Él sigue encerrado en la prisión por aquel homicidio y no va a salir pronto. Creo que eso es lo que se merece, pero finalmente lo que mi madre había pedido. Me duele el precio que se tuvo que pagar para que mi padre quedara encerrado en la prisión. Yo creo que mi madre nunca debió haberse dejado influenciar por su comadre, por la brujería, mucho menos haber sugerido aquellos deseos. Todo se le cumplió, pero a la mala, al peor de los precios. Durante mucho tiempo la casa estuvo sumergida en un silencio muy pesado. El dinero que Perla había dejado se guardó en un cajón, pero poco a poco se fue desvaneciendo, gastándose en deudas, en comida y demás cosas. La vida siguió, pero la risa de mi hermana, su voz, nos hacía falta esa luz. Mi madre poco a poco se fue apagando, jamás volvió a ser la misma. Caminaba por la casa como alma en pena, hablando sola en ocasiones, y otras veces quedándose horas sentada simplemente mirando por la ventana. La culpa la fue carcomiendo por dentro. Ella siempre se sintió responsable de todo lo que ocurrió. Ella sabía que la brujería no fue buena idea, y por esto es que un par de años murió, ahí, sentada en una silla. El cansancio por la enfermedad abatió su cuerpo y se la llevó de esta vida. Por mi parte, traté de seguir mi camino. Mis hermanos ya habían crecido y se fueron de la casa, hicieron sus vidas. Hasta la fecha no les va bien. Ellos viven también sobreviviendo. Y es que es una realidad que la necesidad, la pobreza y la soledad son garras invisibles que terminan jalándote hacia donde mismo, cada que quieres huir. Sin embargo, en mi caso también me fue mal. Recuerdo que una noche que tenía mucha hambre y que no tenía un peso en el bolsillo, entendí por qué tantas mujeres toman el camino que toman. No fue de un día para otro, me lo fui pensando, pero terminé exactamente donde Perla estuvo, en la calle, vendiendo lo único que podía darme de comer, mi cuerpo. Me va bien si a esto se le puede llamar una vida digna. Sin embargo, de esto como, pago renta e incluso me doy mis gustos. Pero cada vez que me miro al espejo, veo en mis propios ojos un reflejo de los de mi hermana. Cada vez que un hombre me paga por fingir que lo amo, siento que de algún modo la estoy traicionando, o quizás la estoy siguiendo por el mismo camino. Todas las noches antes de dormir rezo. No sé si alguien realmente me escuche o si Dios exista, pero pido porque todas las mujeres que, como Perla y como yo, que hacen esto para sobrevivir, siempre lleguen con bien a casa. Pido que algún día podamos dejarlo, que la vida nos dé una oportunidad que nunca se nos dio por parte de nuestras familias. Y sobre todo pido que si realmente la brujería existe, nunca nadie más destruya utilizando este poder. Porque como ustedes ya vieron en este caso que les he compartido, ese precio siempre, de verdad siempre, es muy alto.